Señoras y señores, la Corte. Se reanuda esta audiencia y le pido al señor secretario que se sirva a llamar a la siguiente declarante, a doña Ena Santi. Señor secretario. Gracias, presidente. Ena Santi. Nuestra colaboradora Patricia Hualinga, por favor, si puede tomar asiento también. Buenas tardes. Solicito a la señora declarante manifestar ante la Corte su nombre, nacionalidad y lugar de residencia. Alichishinin, kanda corte tapu, kambashuti tani, mai mamayaktamanda tanginisha y mai vita kausanginisha. Alichishinin kangunata kaibitiau hatun apugunata, ñukashutiman Ena Margot Santi Santi, Ecuador lactamanda shamushkani, ñuka kausani Sarayaku lactaibi. Dice, buenas tardes a todas las grandes autoridades. Mi nombre es Ena Margot Santi Santi, soy de Ecuador y vivo en el pueblo de Sarayaku. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Kanda ñunguna, tukuita pasakta, kanda tapushkallata, kanrimana tukunginisha. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre Kanda yachachiunguna, kanda kaima kayashkauna, kay shuktunugunaraigu kuintakshamuchungnisha. las tradiciones y cosmovisión del pueblo, Sarayaku llakta kausay muskuiturmanda, así como los hechos que originaron las violaciones alegadas en el caso desde el año 1996, ima llaki tunuguna Sarayaku llakta parisishka shugaranga iskunchunga iskunsukta wataybi, cuando el Estado y la compañía CGC firmaron el contrato de concesión petrolera, Estado y compañía CGC firmashkaybi kay petroleota surkushunisha firmashkamanda, incluyendo los eventos posteriores, ima washa susirishka tunumanda, sobre las acciones emprendidas por el pueblo quichua Sarayaku para proteger su territorio, imata Sarayaku rurashkamanda paiba alpa sachata harkangawa, y sobre la afectación que los hechos alegados habrían tenido para el territorio, para ellos y para el pueblo. ima llaki Sarayakuma sakirishkamanda Sarayaku alpai sakirishkamanda kay susirishkamanda kangunay kangunallaktay. Se informa a la declarante que de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, Kanda yachachiunguna shug artículo kimsachunga kimsa vitiashkata, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos. Estado guna mana juicio taruranata ushanaunju yaki pasa grunagunata testigos nishkarunagunata perito gunatawas, A sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, ñukanchita harkakunata ñukanchiwan awkunata mana ima akpis llakichinata charinaunju,
A causa de sus declaraciones, dictamen rendidos o defensa legal ante la Corte. Kanguna kaybi shamusha kuintashkamanda, kanguna kaybi yachachishkamanda. Muchas gracias, señor secretario. Bienvenida, señora Ena Santi, a esta corte, a esta audiencia, y le voy a dar la palabra en primer lugar a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus preguntas. Tiene la palabra doctora Viviana Cristillet. Muchísimas gracias, señor presidente. Señora Ena, ¿podría usted explicarle a la Corte qué es el pueblo Sarayaku? Ena, kan yachachinata ushangichu kay corteta, imatan Sarayaku llaqta? Sarayaku llaqtaman ñukanchi unaymanta urkukuna kawsamushka. Kunangama ñukanchi urkukunamanta mirarisha shamushka maltakuna suma kawsashkanchi Sarayaku llaqtay. Yuvin karan llaqtamanta purishka llaqtaman. Sarayaku es la tierra de nuestros ancestros, es la tierra donde estamos viviendo, es la tierra donde vienen a visitar también de otros pueblos y de otras comunidades. Ena, ¿cuál es la relación que tiene Sarayaku con su territorio, con la selva viva? Ena, ima tunut Sarayaku an o Sarayaku a kausay, paiba alpawan, paiba kausak sachawan, ima tunu kausay tatacharin Sarayaku runaguna. Sarayaku runaguna kawsak sachawan sumak ñukanchi kawsanata munashkanchi. Ñukanchi unaymanta pacha chasna charimushka sachaman. Chasnakpiqa runaga sachawan kawsak magashkanchi. Sarayaku es la selva viviente, esta selva viva y sagrada que nos permite vivir bien, que nos permite seguir existiendo en armonía. ¿Por qué hablas de selva viva y sagrada? ¿Quiénes viven en la selva? Kan imanashata ninginin kausak sachaman nisha. Pitachi kausak sachayga kausan. Kawsak sacha ninchimi mana piwas waglichushka sachakpi, sumak kawsawshkakpi, sachayga kawsanawmi ñukanchi mikushka wiwawakuna kawsanawan, yakwa ichaguna tiakpi, hatun rey amuyukuna tiakpi, chasnakmi ñukanchi sachata mana waglichina nishkanchi. Digo que selva viva porque es así, porque esta selva es viva, es fuerte, es la tierra que no debemos dañar. Ahí viven todo tipo de animales, seres del agua, aquellos animalitos también que nosotros consumimos. Por eso lo decimos. ¿Por qué se opone Sarayaku a la actividad petrolera en su territorio? Y Marayuta Sarayaku gamanamunan petróleo paibalpay surcurichun nisha. Sarayaku gamanamunanchichu ñukanchi kawsawshkallpakpi, ñukanchi wawakunas sumaka kawsanawchu nisha. Ama ñukanchi samawshka wayraguna chapurishka shuk wayraguna samigunan achun nisha. Hinak chasnakpi Sarayaku mana munashkanchi, ñukanchi kawsayman Sarayaku sacha. Ñukanchi paymanta kawsanchi, ñukanchi langarishakuna, ñukanchi mikunata chaypi surkunchi. Nosotros no queremos que ingrese la actividad petrolera porque Sarayaku es nuestro territorio, es la herencia de nuestros hijos. Tenemos miedo de que haya contaminación, de que se desaparezcan. No queremos que entren y que haya este tipo de cosas. También es la tierra para nuestros hijos. En el expediente consta que en el año 2002 entró la empresa CGC y que Sarayaku se organizó en campamentos de paz y vida. ¿Nos podrías explicar qué eran estos campamentos de paz y vida? Expediente nishka kilkay, ishkay waranga, ishkay wataybi, tiannin, Sarayaku, wangurisha, shayarishka, shug, kaitiana samioagunata paz y vida, nishkagunata, rurasha, wangurisha, shayarishka. Imatanabra kay ranchu awagunanin, paz y vida nishka, ranchu aguna. Ranchu aguna manawra ñukanchi kariguna, ñukanchi maltaguna, warmiguna, chaypi payguna, compañía mayapa yaykuchun nisha, compañía mana paylla yaykurachu, militarkunan yaykushkakpi, policiakunas yaykushkakpi chaykunata arkasha chaypi kariguna ashkawna. Chinakpiqa warmigunas chi ranchuaguna yashkanchi, ama yapakta
militar guna yaykuna uchunnisha chaypi karikunatas compañasha tiyashkanchik. Los campamentos de paz y vida eran donde nosotros estábamos, hombres, mujeres y jóvenes, porque la empresa entró con militares y la policía, y nosotros estábamos también las mujeres ahí para que no les pase nada a nuestros esposos, estábamos acompañándoles. ¿Estos campamentos eran en los centros poblados de Sarayaku? Kay rancho wawakunaqa Sarayaku llaqta huichanawranin Sarayaku runa tiyashka pistuypi. Rancho ashkawnami shuk punlla kanon raykushkakuna mamara chaymanta shuk punlla purishkakunay rancho ashkawna mana llaqtukuy uynuypi tiarachu sacha mamarachi rancho ñukanchi kariguna ushkay. Dice que aquellos campamentos de paz y vida no estaban en el pueblo, en el pueblo donde habita Sarayaku, estaban en el territorio de Sarayaku, donde se va caminando un día, donde se baja también un día a canoa, estaban en la selva. ¿Y qué actividades realizaban los campamentos? Y masami tunugunata ta campamento urura garangichiño. Chirancho gunayga rurashkanchimi warmiguna aswata mikunakunata karirayku kariguna sachama compañerunakunan arkasha opipay ñukanchi warmiga chayta langasha rurashkanchi chirancho agunayga. Las mujeres ahí hacíamos chicha, preparábamos comida, mientras nuestros esposos estaban en la selva batallando y estaban defendiendo el territorio. Esas eran las actividades. ¿Tú participaste de los campamentos de paz y vida? Kan auranguichuchi rancho aguna ashkaybi ganin auranguichuchi vini. Ñuka urañimi chiranchuyga ashka warmi pura mashkanchi mana ñukalla ushkanichu ashka Sarayaku warmi malta warmiguna wawaguna sawshkawana chay ranchukuy ñukanchi llankaykunata rurasha. Dice que sí estuvo, había muchas mujeres, no solo yo, había mujeres jóvenes, había mujeres adultas, también había niñas. ¿Qué pasaba con las mujeres que estaban en estado de embarazo o tenían hijos pequeños? Ima tatukuranin chiuraspi, wiksayu warmiguna y chilla wawagunta charikuna. Chiuraspi wiksayukuna sinjita kallpariashkanchi ñukanchi allpata arkashunnisha wawakunata sawasi sakisha mamakunas ilakpiga wawakunalla sakirina tukunawra yayakuna sachama chasnakpiga wiksayukunas tuta punlla purishkanchi ñuka chaypi awshkani iskun kilata wawata wiksukuychariu chasnasha chay sachukukunata kallpariashkanchi ñukanchi allpata arkashunnisha. Dice, las embarazadas, por tratar de proteger también nuestro territorio, estuvimos caminando día y noche. Yo estuve embarazada de 9 meses y también tuvimos que dejar a nuestros niños pequeños en las casas porque nuestros esposos estaban en la selva y nosotros teníamos que también estar allá. ¿Cuántos hijos tenías vos en el 2002? Masawawa tatachariranguinin ishkaywaranga ishkaywatay. Kanchis wawatan charishkani ñukachi kanchis wawamanta ichillakuna mapanawra shuklami ña chunga ishkay watayuk churiata charirani chiwawas compañaypay sachayupi yayakunan awshka shinakpiqa chitupu wawata charishkani kanchis wawata churaspi. En esa época yo tenía 7 hijos, el mayor de ellos tenía 12 años y se fue con su papá a la selva, los demás eran muy pequeños. Y mientras tú estabas en la selva, en los campamentos, ¿con quién se quedaban tus niños? Kan sachay chi rancho augunay aupi piwanda wawagunaga sakirinawrani. Ñukakunaqa paykunalla sakirishkawna wasipi win rukukuna sachama upi mama rimasha sakishkanchi casi tiaungichi wasipi nisha ama mancharisha sinchi yuaytapisha kankunas ursuata pirisha tiaringichi kasila wasi nisha sakisharishkanchi. Nuestros niños pequeños se quedaron solos en la casa. Antes de salir a la selva, nosotros hablamos con ellos y les dijimos, ustedes también tienen que ser fuertes, no tienen que tener miedo, tienen que tomar valor. ¿Y quién cuidaba a los niños? Pita kuiragaranin chihuahuagunata.
Mana piwas chuñukuagunata kuiranahora. Paykunalla wasitiashkauna. Maykanguna laruytiak atunlla warmiakuna, ayllukuna, mikunakunatas kushkakuna paykunalla tiapanahora. No había nadie en específico que cuidara de los niños. A veces ellos solitos se cuidaban entre ellos. A veces alguien de al lado les ayudaba y así estaban en la casa. ¿Algún niño se enfermó durante esa época? Maikan wawa unguracho chiratugunay chipistuybi. Ñukanchik sachama kallpariyawpi mamakuna sachama upi yaya sachama upi wawakuna unkushkan sakirishkauna. Ñukanchik chasna kallpariyawashkay shuk wawa wañushka shuk wata chawpi charik wawa mamas pay sachama kallpariyawpi mana piwas mashtik ampichinata ushakpi chiratuypi aviondas tapanahora chimandaqa yakuta purinas tapashkakpi chasnakpi mana usharanchik llukshichinakunata. Muchos niños se enfermaron porque la mamá y el papá se encontraban en la selva y un niño de 1 año y medio falleció mientras la mamá había estado en la selva. No avanzamos a sacar en ambulancia aérea, en ese momento no había posibilidad de la avioneta. Tú decías que estabas embarazada en esa época. ¿Tuviste el bebé en ese periodo de resistencia en los campamentos de paz y vida? Kanchi uraspi viksayugma urani nisha kuintangi charirangichu wawata chi uraspi kai chiranchuaguna muy uriauka. Ñuka cheratuypi ña iskunkillata charik chasna ñukanchik compañan makanakusha purishkallayta wawayashkani. Wawayasha pusak punllallata wasipi ashkani samasha chaywasha kutilata sachata rinata kurani ñuka wawakuna sachamawpi chimandas ñuka mama sachamawpi chawpi warmikuna sachamawpi. Dice, sí, di a luz, descansé 8 días, cargué a mi bebé y volví a la selva. Allá estaba mi otro hijo, estaba mi esposo y también mi mamá. Continué. ¿Cómo afectó a tus hijos este periodo de la resistencia a la entrada de la petrolera al territorio de Sarayaku? Y a otros niños, si nos quieres contar en general cómo afectó en la comunidad a los niños y a tus hijos en particular. Iminata kambawaguna sakirinaura, kai petrolera guna yaikushka pistuibi, y shuk wawagunawas kuintanata ushangichu iminatara nisha kai corteta. Chay uraspi wawakuna hatun win punta ñuka wawakuna sinji manjarishka manimuraspas compañay Sarayaku llaktama yaykushka chagara chinakpiqa chay uraspi liwtirukuna yaykukpi militarkuna yaykukpi policiakunas chaykunama yaykukpi sinjita manjarishka sakirishkawna shukpa wawakunas chaylla ñukanchik Sarayaku llaktay militar liwtirukuna urmashkatas karan punlla mana rikusha tiakchakashkanchik chinakpiqa chasnakunay urmagrikpi wawakuna manjarisha unkushakuna sakirishkawna mana allikuna sakirishkawna. Dice que los niños se asustaron mucho. Veían helicópteros volar, estaban muy asustados, todos los niños del pueblo. No es común ver en Sarayaku helicópteros que estén aterrizando. Muchos se enfermaban del miedo. ¿En tu familia tenían chacras o parcelas de cultivo en el año 2002? Kambailluibi charirangichichu, chagrata, ishkaywaranga ishkaywataybi. Chiwataybiqa chakrata chariranchimi. Karan ayllumi charishkanchi ishkay kimsa maykanpi shukuna chaypi ñukanchik mikuna chakra tiarami. Sí teníamos, todas las familias tenemos 2 o 3 chakras. Hay algunos que también tienen una nomás. Y había chakras nuestras. ¿Cuántas chakras tenía tu familia? Más na chakra de Takambailuguna charinaura. Ñuka aylukuna charinawrami ishkay chakrata. Chandas ñukas charirani chasnallata chiña. Mana compañía yaykushkallayti ishkay chakrata. Mi familia tenía 2 chakras y mi hogar también tenía 2 chakras antes de que ingresara a la compañía. Sí. Señora Ena, me gustaría que le explicara a la Corte qué cultivaban en las chacras, cuál es la función que tienen las chacras para las familias en Sarayaku, y qué pasó con las chacras durante esa época de resistencia al ingreso de la petrolera. Ena kuintainin kaibi. Ima tatukura kay chakra gunawan, ima rayuta kay chakra gunabalin.
imagunata susirira kuinta y kai cortevi. Chagrata garuna runa warmiga llanganchimi ashka muyugunata tarpunchi lumu palanda ñukanchi causa imang palanda guna lumu papa china papa chimang ñukanchi causa chasnakpiga chay uraspi compañía ikushkayña chagra ñukanchi chayma kallarikpi kari warmiguna kallarikpi chagrasña tukuringapi nakura tukurikpesña pero ansansa llangasha rishkanchi. Las mujeres indígenas trabajamos y cultivamos. Nuestros mayores cultivos son yuca, plátano, papachina, papas y otros. Cuando empezamos a defender el territorio, esto también se empezó a acabarse. ¿La alimentación del pueblo de Sarayaku depende de estas chacras o compran comida de afuera? Sarayaku runaguna kausana uchunnisha kay chagrata charigangichinin o kanjamanda churandingichi. Sarayaku runaga ñukanchi ursan ñukanchi umbigunan llangasha mikushatyak manchi ñukanchi mana randisha mikushatyak warmichanchi. Win Sarayaku itiak runa ñukanchi llangashkagunata ñukanchi lata surkunchi ñukanchi mikungawa. El hombre y la mujer de Sarayaku trabajamos con nuestra fuerza, nuestro sudor para poder tener la alimentación. No andamos comprando, no tenemos posibilidad de comprar, no compramos. ¿Y durante la época del conflicto tuvieron la posibilidad de atender las chacras, de cultivar y de asegurar la subsistencia alimentaria de las familias en los meses siguientes? Kay yaki pasaushka uraspi chagrata kanguna tarabanata usharangichichu washas chagra puchukpi kungaylla mikushatianata usharangichichu. Chi compañía ikushkaypi manu sharanchichu chagrashaguna purinata ñukanchi alpata kishpichingawa nisha chayma kallarishaga mana chagranata ushkanchichu chay washas chagra tukurikpiga ñukanchi aylupura tapunakushaguna mikushkanchi ñukanchi chagra lupshinagama shuk chagra shuk watay mitukun mikuna shinakpiga chaygamaga aylupura tapunakusha mikushkanchi. No pudimos trabajar por el conflicto, solo consumimos. Una chacra se demora 1 año en dar el cultivo de yuca. Cuando se nos acabó, tuvimos que solidarizarnos entre todos y al que le sobraba pedir un poquito para poder comer. ¿Y hubo carencias en algunas de las familias como consecuencia de la falta de cultivo sostenido de las chacras? Mutsu y maikan aylluguna tukuna uracho kasna mana chagrata tarabana tiempo tacharisha. Sarayaku llaktay kazewinmi mutsu tukushkanchi ñukanchi alpata kishpichinganisha sharisha mana maikanguna langsansa chagransa kirishkauna. Casi todo el pueblo quedó en carestía y pobreza, que es la traducción de Mutsui. No teníamos, solo poquitas cosas, todos quedamos sin nada. La Corte, a través de las medidas provisionales, ha tenido conocimiento acerca del ataque que sufrieron algunos de los miembros de Sarayaku en Canelos. ¿Tú estabas en Canelos cuando ocurrió ese ataque contra Sarayaku? Corte Yachan Shinin, Sarayaku runagunata Canelos pimakashkata. Kan diripintichi Canelos pijinatukushkay aurangichu nishatapu. Ñuka Canelos pi aushkani ñukachi chunga pichi kachari punjata chari wawa parishka chaypiqa kay Ecuador mama llaktata pushakapu policiakunata churashkara Sarayaku pasachun nisha mana arkay tukushkanchichu Canelospi hatun manchaytan pasaranchi wawa ruku apa mama malta kariguna rishkay kuchiluwan illapawan garutiwan sharishkauna ñukanchita makashun nisha ñukanchiga makilang maranchi kaspias ilang maranchi shinakpiga maykan ñukachikunata umata pakina ora garutiwan chimandas ñukatas ñuka wawanllawta garutian waktasha nisha paykuna panakushkay turichupak turmashas chaymanta tarisha kallpashkani ñuqata mawanchichisha nisha.
Sí estuve con mi hijo recién nacido. Para pasar por el sector de Canelos habíamos pedido protección policial y no nos protegieron. Ahí nos estaban esperando con palos, machetes, piedras, escopetas y nos golpearon a todas las personas que estábamos pasando por allí. Golpearon a mi esposo, a otros le rompieron la cabeza, a mí me perseguían y yo por salir corriendo me hundí en el lodo, me caí, volví a salir de ahí y salí corriendo. ¿Quiénes del pueblo Sarayaku estaban pasando por Canelos y a dónde iban? Maikan Sarayaku runakunata Canelos llaqta pistuta pasawraguna mayta tariuraguna. Sarayakuga ashka pura tandarisha rishkanchi puyuk llaqtama shuk marchata rurangawa shinakpiga chay Canelosta kasashun nishaga ashka pura tandarisha rishkanchi. Chimandas mana pasachinato shakpi ñukanchi uraylatata volteashkanchi yakuta waytashakuna chimbasha tuta yakpi shuk ishkay pankata pitisha ranchusha tamyuku ñuka waparishka chay bishashkani kayandiga opinembes wañu mikune raykembes wañukuna uraylatata volteana tukuranchi Sarayaku llaqtama shinakpiga ñampita purisha pakayakuy paktashkay aswata upichikpi ansa ursuata apik chaymanta Sarayaku llaqtama rishkanchi chaymanta chiunkushkakuna paktashkay avionpi tarapusta llakilla mañashakuna rugawasha puyuk llaqtama rishkanchi hospital Maringawa. Salíamos bastantes personas de Sarayaku para ir a una marcha en la ciudad del Puyo. Cuando nos atacaron salimos corriendo, huyendo, nadamos el río y así amanecimos en la selva. Yo cargado a mi hijo recién nacido, mojada, pusimos 2 ramitas de hojas, así amanecimos. Al día siguiente no teníamos comida ni bebida, por lo tanto estuvimos agotados, caminamos bien cansados y casi sin avanzar llegamos a Pacayacu, donde nos brindaron un poco de chicha. Ahí cogimos nuestra canoa y bajamos hasta Sarayaku, donde entraron ambulancias aéreas para sacar a los heridos. Contanos qué pasó con los miembros de tu familia en ese incidente violento en Canelos. ¿Qué consecuencias tuvo para los miembros de tu familia y qué otras personas resultaron heridas? Kuintaynin, kuintayñu kanchima, imata kamba aylluuna tukunaura, chikanelos llaktay kasnatukusha, imata susirira, kuintay kaybinin. Ñuka aylluiga masti susirishkami, ñuka karito may waktashka ungushka sakirira, chaymandas chawpi ñuka mikia rigraypayguna waktashka sinjito ungushka sakirishka kunangama rigrata nanachiya kawsanaw chaymantas maykanguna chunga pura sachata pasashun nisha kallarikuna sachay pandasha chigunawas kadi pusak punjay tupashka tukura ungushkakuna paktanawra payguna chasnashaga Sarayaku runa mana shukl ungushkachu sakirishkanchi win Sarayaku runa acompañata arkaw ungushka sakirishkan. Dice, las consecuencias para mi familia fueron: a mi esposo le golpearon en la cabeza y quedó enfermo desde esa vez. A otros les golpearon los brazos, todos quedaron enfermos a raíz de eso. Hasta ahora sienten todo el dolor de los golpes. 10 personas se extraviaron y fueron encontrados 10 días después con mucha hambre. Señora Ena, usted dijo que se había pedido protección policial para esa delegación que iba a esa marcha en Puyo por la causa de Sarayaku. ¿Había policía en el lugar a donde fueron atacados? Enanin, kan niranginin, policía tajarkanauchun nisha mitapuranchi nisha. Tiarachu policía kangunata makaushka pistuibi, rikurangichuni. Canelos llaktaypi Ecuador mama llaktata purichigapu Sarayakuta arkasha pasachishun nisha policiakunata kachashkanawra kachashka chunga policía chaypi awshas ñukanchita chay tukuyta lakilla garutikunan makasha rawpias mana arkanata ushasha chusharinawra
manjarisha sharishkauna chinakpi manusha ranchichu pasanata policías manusha rachu y manarkaitukushkanchichu. Dice, supuestamente había una orden de que nos protegieran y estuvieron como 10 policías ahí, nunca nos protegieron, solo nos quedaron viendo nomás cuando nos estaban golpeando, estaban ahí. Señora Ena, ¿usted sabe si se investigaron las agresiones contra los miembros de Sarayaku y se sancionó a algunos de los responsables por los golpes, las agresiones que tuvo el pueblo Sarayaku en ese momento? Ena kan yachangichunin taripanaurachu piguna kasnarurashkata washas ima akpis castiganawrachu kay kasnarura gurunagunata chasna ururachu yachangichu kan. Chasnarura grunagunata ñukanchi llaktata purichik apuguna rimashkaunami castigay chinikpias manuyashkaunachu yanga wayrayshina rimashka sakirira chinakpiga karan horas ñukanchi direnteaguna quejashkauna mana pactarishkachu mana pactachinanyo runa rimashkata. Dice, a todas las personas que cometieron este acto, por más que nuestros dirigentes han dicho que se investigue, que haya justicia, nunca lo han hecho, solo ha quedado en el viento. No hay una justicia para que haya responsabilidad de esto. Y como resultado de ese ataque, la gente que participaba de la marcha, ¿pudo pasar al Puyo o tuvo que devolverse a Sarayaku? ¿Qué pasó con la gente? Kay marcha riushkay Sarayaku runaguna chipistuta pasawkuna pactanato ushanaurachu puyugma o Sarayaku llatachu volteanahora. Chipuyuk marcha mariu mana pasanato shishkanchichu Sarayaku llatata voltearanchi chichunga runa mitiku sachata pasashu nisharikuna pasashkana ahora chimanta chawpiga vinmi voltearanchi Sarayaku llatata chi chando ungusha was Sarayakuma voltea. Dice, no pudimos pasar, solo las 10 personas que estaban extraviadas después de varios días, habían podido llegar al Puyo. Todos nosotros nos volvimos y también salimos al Puyo los que estábamos heridos. Señora Ena, ¿le podría explicar a la Corte cómo cambió la manera de vida de Sarayaku después de este conflicto que hubo con el intento de ingreso de la petrolera y los hechos que se dieron con posterioridad? Enanino, kuintanata ushangichu corteta y minata Sarayaku kausay voltearira kaitukuy llakiguna susirishkawasha y minata tukuranisha kuintanata kay cortema ushangichu. Sarayaku ñawpa suma kawsak mashkanchi mana ima cuento ambas kawsagaranchi compañía yaykushkamanta ayllu puras piñanakusha ayllu puras chiqnakusha tukura tukuy cambiarishkamara Sarayaku llaktay mana alli suma kawsaychu tukuranchi kunangama manchi chaywan tormentasha Sarayaku llaktay imashinayshi Sarayaku llakta sumak tukungancha chapasha tiashkanchi. Antes de eso Sarayaku vivía bien, no había problemas ni en las familias ni intercomunitarios. Después de que ingresó la petrolera han surgido conflictos familiares, ha habido muchos cambios, varios conflictos. Hasta ahora estamos nosotros preguntándonos cuándo acabará esto, cuándo volveremos a la normalidad. Señora Ena, para concluir, le quisiera preguntar qué le sugeriría usted a la Corte para volver a la normalidad, para que esto cambie, para que el pueblo Sarayaku, para que usted y su familia se sientan reparadas frente al daño que se les causó, para que estas cosas que han ocurrido no vuelvan a ocurrir. ¿Qué le podría usted sugerir o pedir a esta honorable Corte para restablecer los derechos del pueblo Sarayaku? Enanini kan kay vishamushkangi imata tatapunata charingi kay cortetanin kay vitiaukunata ima tunuita kay Sarayaku llakta allpataga allichinau manisha tapuynin kuintainin. Ñuka tapuni kay vitiak hapukunata ñuka win shunguwan kay paktachichun ñukanchi
mamalakta Ecuador vitiak apu ñukanchi runa mañashkata uyachun karan uras mana gobierno wasipungui makiwan takasha shayanata munanchichu chimandas mañawñi pakta chipaychi chi allpay tarpushka millay wañiguna tianguna chita surkunata chimandas shukta tapunata munani ñukanchi dirigentegunata sakinawchun wanchishunmi kungasta pitishunmi nisha purinata sumak kawsanata munanchi hinakpiqa mañani kanguna hatun apukunata pakta chichipaychi ñukanchi aputa kayma ñuka lastima shamushkani wawa parishka ñuka wawa ishkay killalata charin chimandas ñuka kari wañushkan ishkay killa wañushkan ñuka kari llasanpias ñuka wawakuna suma kawsanawchun nisha shamushkani kankunata rimankaman ñuka yarishkata ñuka kari punashkata yarisha pakta chichipaychi ñuka wawakuna suma kawsanawchun ama sarayaku allpata wakchichinawchun ñuka kari kunaqa wañushkanpichita ñukasna wakana shunqu shamun. Yo pido a las autoridades de aquí que digan a los gobiernos de nuestro país que nos respeten. También les pido que saquen de nuestro territorio ese explosivo que tanto daño nos hace. También les pido que protejan a nuestros líderes, que no les sigan persiguiendo, diciéndoles que les van a cortar la cabeza. He venido con muchas penurias acá, acordándome de todo lo que he conversado con mi esposo. Soy viuda, mi esposo murió hace 2 meses. Estoy dejando este legado a mis hijos. Muchas gracias, doña Ena Santi, por sus respuestas y expresiones, y gracias a la representación de las presuntas víctimas por las preguntas. Y a continuación corresponde el uso de la palabra a la representación del Estado, si es que va a formular preguntas. Le doy la palabra al señor agente Eric Roberts. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora Ena. No sé si espero un momento. Podemos esperar un par de minutos. ¿Sí? Ya podemos proceder, señora agente. Señora Ena, ¿me puede usted explicar esto de los campamentos de paz y vida? ¿Cuánto tiempo duraron estos campamentos y la razón por las cuales fueron creados? O sea, ¿para qué se crearon y qué tiempo duraron? Enanin kuinta inisha masna tiempo tata kai rancho aguna una yanaurancha masna tata una yaranisha y marayuta kai rancho agunata rurarangichi nisha kuinta inin Chusco killatami una yashka compañía ñukanchi compañía taluxichinagama chiranchu mara militar guna Montalbumanda shamusha estado manda kachashka militar guna Montalbumanda sikasha ñukanchi karigunata wanchishun minishkato yasha chiraygu mara chiranchu aguna chaypi arkasha tiangawa ñukanchi allpama mayaykuchun compañía nisha estado ga militar polician kachasha tiagmara. Los campamentos de paz y vida duraron 4 meses. El motivo de que se crearan estos campamentos es que nos enteramos que estaban subiendo militares de Montalvo y estaban militarizando nuestro territorio. Teníamos mucho miedo de que hagan daño a nuestros esposos, de que les maten, y por eso estuvimos ahí, para que no suceda eso.
Es decir, los campamentos fueron creados para contrarrestar la supuesta entrada de la compañía CGC. Lo que quiero saber es si doña Enna estaba en los campamentos y a ella le consta o recibió información de sus compañeros y de su esposo de que la compañía CGC entró con militares y policías. Enanin campamento más tiranchugunaga compañía amayaykuchun nisha rurashka chari aranin pero kangari kurangichunin o kambakari chuko intaito kurangi kanchi campamento nishka ranchugunay aurangichunin kambañabian yuri kurangi chuko intashkata chuko intangin mana ñukaga yangaga kaybi kuintashachu ñuka ñabian rikushka man ñuka mañi chaybi puri warmi asha mi kuintangasha mushkani kayma chaybiga compañetas ama más ñukanchi alpama ikuchun nisha policía gunas militar gunas amana nisha rurashka mara ñuka ñabian rikusha mishamuni mana ñuka kari kuintashka chan ñuka mañi wawa parishka kalpariaga warmi chaybi. Yo aquí no vengo a decir mentiras, dice. Yo digo la verdad. No estoy diciendo lo que otros vieron. Yo vi con mis propios ojos. No es lo que me contó mi esposo. Yo estuve cargada a mi bebé y he recorrido todos estos sitios. Yo estuve ahí. Por eso vengo a dar testimonio. Los campamentos de paz y vida estaban dentro del territorio de la comunidad del río Bobonaza o estos campamentos estaban dentro de la comuna Sarayaku. Es decir, hablando de la comunidad del río Bobonaza, cerca de Jatumolino, Canelos, Parcayacu. Nin campamento gunaga ahora gunachu nin chi Bobonaza nishka Jatumolino y Canelos pi Parcayacu y kanguna rurashka rancho aguna o Sarayaku alpay bicharan. Rancho guna rurashka ga ñukancha alpay mara. Imagínate shuk palpama rancho tarurashun. Sarayaku alpa kikimbi mara. Sarayaku alpukulayta man molino lactawawas chivas Sarayaku kulayta chasnakpiga Sarayaku alpay rurashka mara chiranchuguna mana ni Pacayakui ni Canelospi ni Montalbevia Saracho. No estoy hablando de campamentos de paz y vida en otros pueblos aledaños. Estoy hablando campamentos de paz y vida en el territorio de Sarayaku. También en el territorio de Sarayaku queda la partecita dentro del territorio de Sarayaku. Queda una partecita que es Jatumolino, pero esta vez les estoy hablando en territorio de Sarayaku. El incidente que hubo entre comunidades, ustedes recibieron ayuda, o sea, he oído que recibieron ayuda por parte del Estado con ambulancias, ¿qué tipo de ayuda recibieron después del incidente con Canelos, cuando no pudieron pasar por el río Bobonaza? Enanin uyashkanishinin estado shi ambulancia gunata kusha kachashka kanguna chi Canelos pi makashkaibi avión gunata kangunata surkungawa nisha cierto charanin. Estado gamana ambulancia gunata yakuta puri kano gunatas kuitu kushkanchichu. Sarayaku ñukanchi shimian rogashami avión tas tapushkanchi. Mana ambulancia timuras paskushka estado. Ñukanchita chignisha tiasha chimachari. El Estado no nos dio la ambulancia. Nosotros, rogando, conseguimos que los aviones nos pudieran sacar. Fue una gestión propia, no fue algo que nos haya dado el Estado. ¿Usted conoce si Sarayaku es la única comunidad o alguna otra comunidad tiene esto de la pista aérea? ¿Por qué pregunto esto? Porque oí de doña Enna que no reciben alimentación, que toda la alimentación la reciben de su tierra y que no reciben alimentación de fuera. El fin de la pista aérea, yo supongo que es para eso, porque yo tengo informes de que 40% de alimentos reciben también por esta vía. ¿O hay alguna otra comunidad que tenga pista aérea o solo la tiene Sarayaku? Shugllaktaguna kay pista tacharinawllunin o Sarayaku llachucharin. Kanga nirangi minin ñukanchi hursawan ñukanchi tarabanan mikushe tiagmanchi nisha. Pero paya chanishinin chusco chunga por ciento nishka mikuna mi hawallaktamanda paktamun nishkata. Nashaga imarego tapista gatian nin chimikuna gunata apamunga charitian nin.
pistataga runa llaktayga kazivinka karunayta kacharinchimi. Mana pistaga mikunagunata paglamanta apangachan. Maykan estadon langa yachachikunami paigunas apanao tiendota churangawan sa mikunota. Pero chivas mana paktachan sareakui ñukanchi makiwan chakragunata mastisha atallagunata mirachisha chay tukuygunanmi kawsashkanchi yanga imacharia pakta uyarinchasna. Todas las comunidades y pueblos que estamos lejos tenemos pistas aéreas, pero no son hechas para traer comida de la ciudad, son hechas porque hay gente que tiene servicios públicos y ellos también transitan por ahí. Es cierto que viene pequeña cantidad de comida necesaria para el pueblo, pero no es para abastecer el 40%, es una exageración. Nosotros criamos gallinas, nosotros pescamos, cultivamos nuestra tierra y de eso comemos, no de lo que traen de la ciudad. Doña Ena, buenas tardes. Quisiéramos que nos explique un poquito más el tema con respecto a la cosmovisión que tiene la comunidad de Sarayaku, y quiero ampliar un poquito lo que habíamos hablado con respecto a la pista de aterrizaje. Existe la pista de aterrizaje, que fue un proyecto financiado por el Estado a partir de las medidas provisionales ordenadas por esta Corte, y quisiéramos entender, doña Ena, dentro de la cosmovisión del pueblo de Sarayaku, ¿por qué se permite un proyecto de desarrollo como es una pista de aterrizaje versus otro proyecto de desarrollo que es la explotación petrolera? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al impacto a su cultura entre una y la otra? ¿Y por qué la una sí es aceptada por el pueblo Sarayaku y la otra no? Muchas gracias. Kanda tapuna tamunani cosmovisión partimanda. Payachanshi. Estado rurashka pistata, chiraigu shi Sarayaku ga pistata charin, estado kushka akpi, pairurashka akpi. Chiga imina takanguna kaisachata harkashkamandaga, mana petroleota munashaga, pistataga, en cambio charingichi, mana chasna, mana nishan, imina tayaringi, imina tachkanguna, yachaybi chitunugangish. Pistaga una imanda ruralishka mashka, chi pistata rura grunagunas wañushka charianon, pistata ku gobiernos wañushka charian, pero chasnagleita kunambiga kan ningi proyecto gonatashi estado kushka nishka, manjarisha mikura, Sarayaku runa piñarikpi, chivas mana paktachishka chusakirishka, yanga chaupilay, ñukanchito machishun nisha, gusto kunata rurangaronchi nisha chikulkita pay ima apasha kawsanon chita rurakuna yanga rurashka manon munasha kanguna ñaviambas paktasha rikurinkichi mami Sarayaku pistata. La pista que existe en Sarayaku existe desde hace mucho tiempo. Seguramente ya los que lo hicieron están muertos. No es dado recientemente. Si fue dado por el gobierno, no lo sé, pero tampoco ese gobierno debe estar ya. El Estado dice que ha dado proyectos, dice, en beneficio de Sarayaku. El Estado dio, sí, algunos proyectos, pero bajo toda la obligación que se le dio a través de la Corte, pero tampoco lo cumplió, lo dejó todo a medias, o si no, están invitados a Sarayaku para verificar cómo está la situación de los proyectos que ha dado el Estado. Sin embargo, doña Ena, perdón que haga un poquito de énfasis en esto. Mi pregunta iba más dirigida a que nos explique a nosotros y también a la honorable Corte sobre cómo percibe o cuál es la diferencia entre un proyecto de desarrollo como es una pista de aterrizaje y otro proyecto de desarrollo como el de la explotación petrolera dentro de la cosmovisión del pueblo Sarayaku. Kanga enanin tapunchinin imina takanga rikonginisha. Proyecto de desarrollo nishka shanganin pista, avión urbana pista. Y chasnallata proyecto de desarrollo nishka shanganin kai petróleo nishkata alpamanda surkuna.
Imanashata shuktaga munangichi y shuktaga manamunangichi. Iminata kanga yuaringinim. Punda kutipanata munani. Petróleo ta surkusha ñukancha allpamanta. Kunangama mana ima tsarikuchik chashkauna. Lawagriu partilaktama, coca partilaktama, runakunata wanchiha tukuchishkawasha, chaywasha mana imal tsarikuchishkaunachu. Hatun llaktaytiaga apu ñukanchi hapu gunallami me ali escuela gunay, ali colegio gunata rashtiashkauna. Kutilata nini paktapaychi Sarayaku marikungawa. Sarayaku ali escuela gunata charinju, ali colegio gunata charinju. Yachayguna ali chano wawagunaraygu nisha. Shinakpiga chiraygumi Sarayakuga mana munashkanchi shuk llaqtakunata rikusha purisha. Chimanda kay proyecto ñungichi mirachina tunuguna más de avión urmana chigunas mana proyecto Sarayakui kay familia kay aylluguna tandarisha mirachisha kayta puyuk malukichishi nishi imuras pas gobierno guna mana paktak chagashkauna pero ñukanchi ursawan langarisha kausashkanchi chay poraleyta atalagunata mirachisha randichisha guna. Dice, la actividad petrolera hasta ahora no ha beneficiado a ningún pueblo indígena, mejor los ha destruido. En el nororiente está el vivo ejemplo de que muchos pueblos se han exterminado. Nosotros no queremos ese destino para nuestro pueblo. Hemos visto eso en otros pueblos y no queremos eso para nosotros. Nos dicen que dan el tema de la pista aérea. Nosotros no hemos estado ahí para estar beneficiados, porque somos gente de trabajo de la tierra, no de los aviones. Señor presidente, tengo unas dos últimas preguntas. Adelante. Una sería, doña Enna, actualmente existe ya un libre tránsito por el río Bobonaza. ¿Ha habido algún otro tipo de incidente? Enanin, kunanguras, tianmi, Kungayla yakuta purina, más llaki tiashkacho kunanguras kunaynishatap. Yakuta purinata compañanto kushkai canelos llaktagunas compañanto kusha nisay tukushkanchimi, tapay tukushkanchimi, mana purina nisha, ñambi gunaybas militar gunata churashun nisha guna uyarishka, chasnakpias ñukanchi dirigente guna kuintasha yapa puriusha, paskashkauna ñambita. Pero kunan gaman ñukanchita manchachiha kawsanao ña piti tapashun miñambita mana pasana tiangachu nishka kunan gama mitian mana kungayla pasachas purinato chanchichu ña auto ñambitas mi nisay tukuranchi shuguras ñuka karian pasauta mana pasana changichi nikpi rugausha pasana tukuranchi mana chara alli tukushka chan. Dice, cuando hubo el conflicto nos cerraron las vías de acceso, decían que no teníamos que pasar por ahí, que no podíamos, nos cerraban todo. Pero por gestión de nuestra dirigencia, que ha estado manteniendo varias reuniones, que ha estado tratando de que se razone, se ha logrado que haya un poco de tránsito. Pero hasta ahora totalmente no está restablecido, porque siempre, cada vez que quieren, nos amenazan de que van a cerrar. Una vez viajé con mi esposo y nos cerraron en la carretera. Les decíamos, déjenos pasar. Y decían, no, por aquí no pueden transitar. Pasamos varias horas hasta que al final logramos que nos dejaran pasar. Gracias, doña Enna. Y yo me hago de las palabras de la invitación que doña Enna ha hecho a nombre de Sarayaku para que la Corte visite la comunidad y constatar, pues, cómo están las cosas. Muchísimas gracias, señor presidente. Kamba invitación de Shinyun Corte más área como pactasha rikunauchunish. Hinasha kay bitaw hatong apunguna manyaw ni kangunatas paktaychi Sarayakuma. Aber Sarayaku llakta sumak sachamang kunangama manawagtishkacham shinakpi rikukshamuiche haber estado y matashi allitas Sarayaku llaktata kushatia. Pistagunaru sumak chang puentes chaupila rurashka mana paktachishkachang. Rikupakshamuiche kanguna ñayang manyaw ni kangunata kay hatun tiaw hapuguna. Señores jueces de la Corte Interamericana, estoy invitando
lleguen a Sarayaku para que verifiquen in situ las obras del gobierno, a ver si hay una pista hermosa, linda, hecha por el Estado, si hay puentes acabados y todas aquellas obras que dicen haber dado al pueblo de Sarayaku. Lleguen hasta allá, les vamos a esperar. Sarayaku aún sigue defendiendo su espacio territorial. Muchas gracias, señora Ena, por su respuesta. Gracias, señor agente, por las preguntas formuladas. Y a continuación le pregunto a los señores jueces y juezas si quieren presentar alguna pregunta. Juez Eduardo Biogrossi. Sí, presidente. Adelante. Una curiosidad, señora, puede que esté en los expedientes, pero no me acuerdo bien. ¿Ocupa usted algún rol como dirigente del pueblo? Pay curiosidad Charinin, dirigente Changi Sarayaku Mandaño. Ñukaga mana dirigentes chani. Llaqtay yana pasha causa warmi mani. Warmi dirigente compañera Patricia Wan, Kaima Kariguna, compañero José Gunan, yana pasha paigunan llangasha te warmi mani. Mana dirigentes ani chuchi manda ñuka wasi wawagunan pasasha paigunata ñuka maki wagunan muka hagunata rorasha estudiota kuchu ku warmi mani. Yo no soy dirigente. Soy una persona común y corriente del pueblo. Apoyo a la dirigente de la mujer, mi persona Patricia. Apoyo también al presidente del pueblo originario José. Soy una mujer que cuida a sus hijos, que hago cerámica para vender, para que mis hijos también tengan algo de estudio. Muy amable. Pagracho. Muchas gracias, juez Biogrossi. Jueza Radis Abreu. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes, señora Ena. Una pregunta. ¿El niño que usted tenía en sus brazos es su hijo? Kanda tapunguna, kamba makiwi chariushka wawa, kamba churiwa changnish. Ñuka pariawshkaga ñuka wawa man, ñuka puchugay wawa mapan, ishkay kilallata charipan, chara lulluku mapan. Payaya wañukpis ñukan chariuni y ñuku ibanani. Yaya mama sakrishka mani kunan horas. Sí, es mi hijo, es muy pequeño, tiene apenas 2 meses, es el último de mis hijos. Su papá murió, yo soy padre y madre a la vez, ahora para ellos. Sí, ¿y cuántos hijos tiene en la actualidad la señora Ena? Más awawata tacharingi kunan horas mi. Ñukaga ashka wayuk mani. Chunga wata charini, chi chunga wawa ñuka imashtiwite sakiriashka man, payaya wañukpi. Yo tengo muchos hijos, tengo 10 hijos ahorita, todos están bajo mi cargo ya que mi esposo falleció. Muchas gracias. Una pregunta, señora Ena. Usted, cuando estaba narrando que se fueron todas las familias a la selva, acompañando a los esposos para defender sus tierras, usted habló de que los niños se quedaron y que uno de ellos, de año y medio, murió porque no lo pudieron sacar por avión. ¿Era que la pista estaba cerrada y por qué? Nin ena nin kanku intarangi nin ñukanchi kanguna chiwi llaki pasawshkay sachaguna mamaguna sachata harkashun nisha llaktata harkashun ñushkay shuk wata chawpi shiwañura nisha avión mana ukta paktakpi imatara pista tapashka urachu imanashata tapashka ura pista churas wawata mana ukta surkungawa nin. Chihuahua wañushkami payba mamaga punja chakta purina maura payba sachama payba mamas chinakpiga chiuras mana avión basur maurachu mana avión urmakpi chandas radio bas waglito kushkanchi chiratu gunay ñukanchi manushkanchi puyukunami imasti puyuk marimanata chimantas yakuta kanoya panganikpi shuk punja chakta purishkayman mana paybak changungushkagunata chinakpiga chasnasha manushkanchi surkunata. Ella dice, cuando el niño se enfermó, su madre estaba a un día en camino y no fue fácil venir. En ese momento no entraba la avioneta, no entraba porque tampoco podíamos contactarles para avisarles que tenían que ingresar para sacar al niño enfermo. No teníamos radio y si queríamos salir por río tampoco avanzábamos, entonces no pudimos hacer mayor cosa y el niño murió. Muchas gracias, jueza Abreu Blondé. Jueza May Macaulay. Muchas gracias, juez Ventura Robles. No, señor presidente. Muchas gracias, juez Ventura. Juez Leonardo Franco.
Gracias, presidente. Yo quisiera preguntar cuál es el estado militar o bélico entre las distintas partes que ustedes han mencionado. ¿Hay alguna situación de rivalidad, de tensión bélica, o es una situación estrictamente pacífica con problemas? Pay tapunata munanishinin iminatan kay Sarayakullaktay militar gunawan kanguna ana kungaylla chan problema kungaylla o piñanakuybi chan nisha bélico nisha ninmi sinji piñanakuybi iminata aungichi kanguna militar gunawan kay uraspi. Militar gunanga cara kunangama mana kungaylanchichu mana sumaganchichu ñukanchi sacha gunama purishkay payguna mana allita rurashkamanta compañata cuirasha purisha tarapusta pasachitukushkanchi ñukanchita en vez de may chayma frontera gunama cuirasha tiawnaga runa purallata Ecuador runa purallata runata tukuchishuk nisha arishkanta chara mana allichanchi paygunawan. No tenemos una buena relación con los militares. Ellos protegieron a la empresa, les cuidaron, nos agredieron. No hay una relación buena hasta ahora. No tenemos esa relación. Ellos supuestamente están para cuidar las fronteras y no para estarnos agrediendo a nosotros. Muchas gracias, juez Leonardo Franco. Muchas gracias a la señora declarante, doña Ena Santi. No hay más preguntas que le vamos a formular, de manera que puede incorporarse al auditorio y seguir el desarrollo de la audiencia. Pagrachu Ena, kunan kankay kuintakshamushkamanda, kunan kay runaguna ushkama kay liyashatiari y kay audienciata rikusha katingi. Pero de todas maneras, antes de que se retire, le quiero preguntar si es que hay alguna declaración final que quisiera que la Corte escuchara. Mana charakanti aringariullaita, mana anchuriullaita, yachanata munan, yachachinata munangichu nin ima masta kay cortema, kan, kaybi. Shuglata yachachinata munani, chicos, kay kungari masti mamang ruto no partima, militar guna shu ishke warimiagunata pisha kazi waglichishkata chikuskata imashtin ñuka samsa con actisina tukusha mashchishkanchi chayta tandarisha warmi parti tandarisha kishpichishkanchi. Dice, quería añadir algo más, algo que se me pasó por alto. Me había olvidado de contarles que 2 niñas fueron víctimas y estuvieron a punto de ser violadas. Todas las mujeres nos reunimos y les protegimos. Eso es lo que me olvidé y quería añadir eso al testimonio. Esa información que acaba de brindar la doña Ena, ¿en qué contexto, en qué situación ocurrieron esos hechos de esas amenazas de violación? Kay kanko ¿Se pudiera intawshka explicar un poco? imina tunuita kay wawakunata hina manchachinawra kuinta imatara chiga nisha pita hina rurara nisha. Esta demanda kachashka militar guna chimanda militar guna chasnarashkan ranora sachay karu sachay be apishkanora paygunariuta waglichishun nisha shinakpiga wawagunaga shuka 12 años tacharira shuka pishimara iskun wata tupulla wata chasnakpiga ñukanchi sinjita warmi sharina tukuranchi chasnashami kay militar gunata mana gustanchi Sarayakullaktay chasna mana respeto con api. Dice, eso ocurrió cuando estaban haciendo la exploración con la petrolera. Los militares estaban ahí con los trabajadores y cogieron a la niña de 12 años y a la de 9 años. Entonces, eso fue en ese contexto y por eso no confiamos en los militares, no nos respetan, no queremos ser agredidos. Muchas gracias, doña Ena, nuevamente. Puede usted incorporarse al auditorio. Y gracias también, doña Patricia, por su colaboración en la traducción. Y le voy a pedir al señor secretario si puede llamar al siguiente declarante. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Marlon Santi. Adelante, asiento. Buenas tardes. Le solicito al señor declarante manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Marlon René Santi Hualinga, ciudadano del Estado Plurinacional e Intercultural de Ecuador, originario en la memoria e historia del pueblo originario quichua de Sarayaku. Gracias. ¿Y su lugar de residencia? Sarayaku, Ecuador. Gracias. La presunta víctima deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula. Se le informa que fue citado por la Corte para declarar sobre las tradiciones y cosmovisión del pueblo, así como los hechos que originaron las violaciones alegadas en el caso desde el año 1996, cuando el Estado y la compañía CGC firmaron el contrato de concesión petrolera, incluyendo los eventos posteriores, sobre las acciones emprendidas por el pueblo quichua Sarayaku para proteger su territorio y sobre la afectación que los hechos alegados habrían tenido para el territorio, para ellos y para el pueblo. Se informa al declarante que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán expulsar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a pedir entonces a la representación de las presuntas víctimas, quien ha presentado y ha propuesto esta declaración, que se sirva iniciar el interrogatorio. Le doy la palabra al doctor Mario Melo. Buenas tardes, Marlon. Consta en el expediente que en el año de 1996 el Estado ecuatoriano dio en concesión a la empresa petrolera CGC un territorio de 200.000 hectáreas que afecta al territorio tradicional de Sarayaku. Para hacer esa concesión, el pueblo de Sarayaku fue informado, consultado, de alguna manera se le pidió o se obtuvo su consentimiento. El pueblo de Sarayaku en ningún momento tuvo esa consulta, no fuimos informados. Y cuando en el año 2002 la empresa CGC decidió ingresar al territorio de Sarayaku para hacer una campaña de sísmica, ¿el pueblo de Sarayaku fue informado, fue consultado, se obtuvo su consentimiento? En ningún momento. El Estado no llegó al pueblo de Sarayaku, ningún representante, de lo que yo me acuerdo, llegaron los representantes de la empresa para ofertar recursos, lo cual no fue aceptado, recursos económicos, lo cual no fue aceptado por el pueblo de Sarayaku. Sin embargo, consta en el expediente que algunas comunidades como Chapetón, Pacayacu, Canelos, firmaron convenios con la empresa CGC y se ha dicho en esta sala que esas comunidades sí fueron consultadas por la empresa. ¿Qué opinión le merece esa situación? Quiero enfatizar de que cada pueblo define el destino de su gente, el destino de su territorio, y los pueblos vecinos tenían que decidir el destino de su pueblo, por lo cual hicieron esos acuerdos, pero Sarayaku nunca estuvo en esos acuerdos, porque tenía un mandato de la Gran Asamblea del Congreso de Sarayaku de que la empresa respetara la decisión tomada de no explotar en el territorio de Sarayaku ni explorar. Sin embargo, entre los
firmantes de esos convenios con la empresa CGC, aparece una comunidad independiente de Sarayaku. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué comunidad era esa? Primero, tenemos que decir con la verdad de que en Sarayaku, ni en la historia, ni en los actuales momentos, ni en ese momento no hubo ninguna comunidad independiente. La empresa generó una división y compró a 3 líderes quienes se idearon la existencia de esa comunidad independiente, la cual no existe ni legalmente ni en la forma física en el territorio de Sarayaku. Consta en el expediente que durante los años 2002, 2003 y mucho tiempo después, el tránsito por el río Bobonaza estaba bloqueado para el pueblo de Sarayaku. ¿Quién bloqueaba el tránsito a Sarayaku y por qué? El primer encuentro que nosotros tuvimos en la comunidad de Molino, después de llegar del campamento de paz y vida Tiutibali, nos impidieron la ruta hacia Añangu. El ejército puso un control y en la comunidad o el pueblo de Canelos también pusieron control y solo podían pasar gente que tenía credenciales de la empresa CGC. El ejército cumplió un rol muy importante en que la gente no tuviera ese libre acceso o la libre navegación, circulación en el territorio de Sarayaku, cuyas rutas, desde que nosotros éramos niños, desde la existencia de nuestros padres, fueron libres de circulación. Consta en el expediente que en diciembre del año 2003, un grupo de personas de Sarayaku que transitaba por el río Bobonaza fueron agredidos en un punto cercano a Canelos. ¿Quién les agredió y por qué? La empresa CGC, conjuntamente con el Estado ecuatoriano, formaron un comité que se llamó Comité de Gestión del Bloque 23. Y muchas de las comunidades entraron a este proceso de negociación, y la gente que bloqueó a los compañeros de Sarayaku, en ese tiempo yo era presidente de Sarayaku, convoqué a una marcha pacífica en la ciudad de Puyo. La gente que bloqueó la salida fueron trabajadores que recibían honorarios de la empresa petrolera.